¿Qué tal, amigos? Saludos y muy buenas tardes. Una vez más, desde la ciudad de Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela, les habla su amigo y maestro en la plenitud del reino, Miguel Faría. Muy bien, hoy vamos a iniciar una nueva serie, un nuevo tema. Vamos a estar iniciando hoy, le vamos a titular Entendiendo Plenitud. Yo creo que es un momento muy apropiado, muy propicio para que este tema comience a salir a la opinión pública, para que este tema comience a surcar y a cruzar los continentes y convertirse en lo que es la dimensión que nos asiste hoy de parte de la eternidad. Bueno, yo creo que el escenario está más que listo para que este tema salga, una vez más, repito, a la opinión pública, a la palestra. Y yo humildemente quiero contribuir con un grano de arena para que esto se logre y sea una realidad. Para esto yo les voy a pedir, por favor, que vaya al libro de Miqueas, capítulo 5, vamos allí a leer una porción de las Escrituras para establecer, digamos, el fundamento sobre lo que vamos a estar disertando a través de estas cápsulas de reino con respecto al tema Entendiendo Plenitud. Miqueas capítulo 5, versículo 2, dice así: pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y escuche bien la siguiente expresión: y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Las últimas expresiones, por ejemplo, cuando dice y sus salidas, es desde el principio. Interesante esta expresión, desde el principio, desde los días de la eternidad. Bueno, damos inicio de esta manera a lo que titulamos como tema, como serie de estudio, Entendiendo Plenitud. Y en esta tarde yo quiero puntualizar con lo siguiente. La eternidad, el ámbito, la dimensión del espíritu donde Dios habita, nos ha permitido ver y observar tres escenarios súper importantes, muy importantes a mencionar si hemos de entender plenitud, si estamos interesados en conocer plenitud, en entender plenitud, pues se hace necesario entender primero como parte principal, parte básica y elemental, los tres escenarios que la eternidad ha manifestado en nuestro tiempo a lo largo y ancho de la humanidad y su desarrollo. Lo primero que quiero que vea es lo siguiente. Nos introdujo o nos filtró en nuestro tiempo lo que se conoció como el pacto de la ley, el pacto mosaico, el cual se originó en el Edén el día que Adán pecó. Bueno, posiblemente esto pueda generar algún tipo de malestar, algún tipo de confusión, pero permítame explicarle, permítame fundamentar este argumento con respecto a que el antiguo pacto se estableció en el huerto del Edén. Fíjate, el árbol de la ciencia del bien y del mal, simbolizado allí en la escena del Edén, porque eso es lo que era, un símbolo. No olvides de que el capítulo 1 al 3 de Génesis es un gran poema, es una parábola, es algo absolutamente simbólico y no se ha de tomar literal para su interpretación. Pero fíjate, el árbol de la ciencia del bien y del mal
simbolizan dos cosas. Número uno, Adán, representa a Adán. Y número dos, representa la ley, el pacto de la ley, el pacto mosaico, por medio del cual se dio el conocimiento de lo bueno y de lo malo. La ley fue quien trajo el conocimiento del pecado. La ley fue quien trajo el conocimiento por medio de lo bueno para revelar de que lo malo o el pecado estaba dentro del hombre. De manera que claramente allí se observa de que la primera dimensión o la primera cosa que observamos que la eternidad nos haya arrojado como escenario, como dimensión, fue el cielo de la ley. El cielo de la ley. Ahora fíjate, un segundo argumento para establecer esta realidad. Fíjate que cuando Dios le ordena a Moisés construir el tabernáculo, nota allí que cuando le ordena hacer la división entre el lugar santo y el lugar santísimo, mediante un velo que tenía un espesor de 5 centímetros, se dice, Dios le ordenó además a Moisés abordar 2 querubines protectores a un lado y al otro lado del arca del pacto. El arca del pacto allí representa la presencia de Dios. ¿Qué era lo que estaba simbolizando este bordado en ese velo? Y cada cosa allí representada en ese tabernáculo, simple y llanamente estaban representando o señalando hacia verdades espirituales. En específico, ¿qué era lo que los querubines alrededor del arca del pacto estaban señalando? Estaban señalando a la escena del Edén, cuando Adán y Eva fueron echados del Edén, fueron separados del huerto del Edén. Se colocaron querubines con espada. ¿Para qué? Para impedir de que el hombre echase mano del árbol de la vida. Es decir, esos querubines estaban protegiendo o estaban ocultando la presencia de Dios del hombre. Porque en esa condición mostrada en el Edén fue en la que el hombre quedó después de pecar. La muerte no significa otra cosa. La muerte que Adán trajo a la luz, al conocimiento del ser humano, fue que estaba separado de Dios. Había quedado separado de Dios como consecuencia del pecado cometido. Como bien lo dijo Pablo en su carta a los Romanos, en el capítulo 6, versículo 23, que la paga del pecado es la muerte. Y la muerte no significa otra cosa que estar separados. Adán y Eva quedaron separados de aquella presencia, de aquel ámbito, de aquella dimensión en la que se encontraron en un tiempo. ¿Por qué? Por causa del pecado. De manera que lo primero que nos arroja, el primer aspecto que la eternidad introduce, inyecta en nuestro tiempo y en nuestro espacio, fue el pacto de la ley o el pacto mosaico, como cielo, hablándonos dentro de un lenguaje apocalíptico, como cielo, la ley, pues creó una atmósfera, si bien importante, porque todos los elementos, toda la configuración que la ley tuvo, todo el conjunto de cosas que configuró la ley, como por ejemplo la nación judía, las 12 tribus, el sacerdocio, los sacrificios de animales, las ceremonias, los rituales, el calendario de fiestas solemnes para la nación, todas y cada una de estas cosas señalaban hacia verdades espirituales que se llevarían a cabo, que se efectuarían o se consumarían en el tiempo de la gracia. De manera que la ley fue importante, muy importante en el propósito de Dios. Y hubo muchísimas generaciones
que estuvieron bajo ese aspecto de la ley, bajo esa dimensión de la ley, bajo ese escenario de la ley. Pero escuche, la ley solo tuvo las sombras de los bienes venideros. La ley jamás, como pacto, podría proporcionar un beneficio, un sacrificio, que no solo pudiese lidiar con el problema en el que el hombre se encontraba a partir de la desobediencia, sino que carecía absolutamente de los recursos para poder erradicar el problema. La ley fue como ese médico, como aquel médico que tiene la capacidad de diagnosticar la enfermedad en el ser humano, pero carecer de los recursos, de los medicamentos y de otros aspectos para sanar el problema, para sanar la enfermedad. Eso fue la ley. La ley vino solamente a cumplir una misión, como lo fue revelar el pecado, revelar el conocimiento del pecado. ¿Por qué? Porque donde no hay ley, no se puede inculpar de pecado. No hay culpables donde no hay ley, porque no hay nada que les acuse, que les señale. Por ende, si hemos de entender plenitud, que es el tema que estamos desarrollando, y estamos colocando los fundamentos, porque no es como se ha dicho, no es como se comenta y se opina desde muchos sectores religiosos de la iglesia, incluso de la sociedad, que plenitud suena como que si fuese otro círculo más de lo mismo, de la religión. Para otros es algo absolutamente herético, apóstata. Pues no es así, no es verdad. Nosotros queremos, y es mi intención, al grabar estos extractos de lo que es la plenitud, al grabarlos a manera de cápsulas de 15 minutos, no es otra cosa sino la intención de demostrar que plenitud bajo ninguna circunstancia, bajo ningún concepto, cumple otra cosa que no sea la de confirmar la veracidad de las Escrituras. Bajo ningún concepto, plenitud tergiversa, transgriere las Escrituras, las Sagradas Escrituras. Todo lo contrario, es una confirmación. Pero he querido vaciar estas cápsulas en las que vea necesario hacerlas, ir paso a paso, conociendo los pasos que Dios ha dado en la eternidad para poder entender el por qué y para qué estamos hoy en una nueva dimensión, en un nuevo ámbito, en un nuevo cielo bajo el cual vivimos, y conocer los recursos que nos asisten desde este cielo, desde esta dimensión, para vivir una vida plena, una vida mega ultra bendecida, una vida saludable y de bienestar. Para eso, yo quiero mostrar el tema bajo esta óptica, bajo estas perspectivas, y poder ver la objetividad impresionante que Dios tuvo en cada paso que dio en la eternidad para traernos ahora a donde nos ha traído. Y quienes
estamos despertando esta realidad, poder disfrutar de este gran beneficio. Bien, amado amigo, amada amiga, plenos y plenas todos, el tiempo se agotó, el tiempo terminó. El tiempo que nos queda es para agradecerte por tu presencia y nuevamente invitarte a que estés atento para las próximas cápsulas que estaremos grabando y estaremos subiendo al canal. Así que continúen siendo bendecidos y será hasta la próxima. Bendiciones.